Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. El cuadro de mandos del coche nos informa, entre otras cuestiones, de las funciones y posibles averías que un vehículo puede estar sufriendo. Se suele manifestar con iconos, mensajes de texto o de audio y en diferentes colores, como viene recogido en el libro de instrucciones del vehículo que deberían, por cierto, de llevar en el coche. Hoy queremos repasar todo tipo de recomendaciones para el mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos y electrónicos del coche, y lo hacemos con nuestros especialistas en el mundo del motor, que son los peritos Mobius para la prevención. Vamos a hablar con José Antonio García Sastre. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, François, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Antes de entrar, digamos, en la parte de recomendaciones, vamos a recordarles a los oyentes cuáles son los componentes principales que se revisan a través de esos sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Dale, de acuerdo. Pues los componentes principales que se revisan suelen ser la batería, el sistema de carga, el sistema de arranque, el cableado eléctrico, la iluminación, los sensores, ese tipo de componentes son los que se revisarían. Uh-huh. Entiendo que el sistema de carga son para los vehículos híbridos o eléctricos, ¿no? No, bueno, me refiero al sistema de carga, es el sistema de almacenamiento de energía del vehículo, como puede ser el alternador, el regulador de voltaje, la correa del alternador, y luego ya, claro, dependiendo del modelo, pues sí, ya nos entraríamos en más profundidad con el tema de híbridos o con el tema de eléctricos. Uh-huh. Teniendo esta base de cuáles son esos componentes principales que se revisan, vamos a hablar de ese mantenimiento preventivo, porque siempre, gracias a vuestros consejos de Mobius, que es una empresa de servicios con base tecnológica que conecta reparación, siniestros, peritación y garantías mecánicas, pues podemos evitar que el coche termine en el taller, ¿no? Y por lo tanto reducir tiempos de inmovilización, optimizar costes o eliminar incertidumbres. ¿Cuáles serían esas recomendaciones de mantenimiento preventivo? A ver, o sea, lo más preventivo que hay hoy en día es, digamos, escuchar un poco al motor del vehículo o al vehículo. Vale, la mayoría de los fallos eléctricos del vehículo se suelen manifestar con algo de antelación. O sea, si siempre conduces el vehículo, pues el mismo vehículo, pues normalmente te puede llegar a dar como mensajes de advertencia. Si el vehículo suele tardar un poquito en arrancar, pues normalmente la batería hay que vigilarla. Si tarda en arrancar y vemos que a lo mejor empieza a perder algún tipo de fuerza de lumínica, a lo mejor el plafón interior, que es la bombilla que se enciende cuando abrimos la puerta, pues a lo mejor hay que revisar el tema del sistema de carga del alternador. O sea, ese tipo de prevenciones nos las va a ir indicando un poco el vehículo. Si vamos, hoy en día vamos súper rápido, entonces no tenemos, digamos, no nos podemos parar a fijarnos en eso. La que es la prevención, hay que decírselo principalmente al taller, ¿vale? Cuando vamos a hacer una revisión preventiva, un cambio de aceite y filtro, pues ahí lo normal es decirle al taller, oye, por favor, revísame la batería, el sistema de carga, el sistema de arranque, para que ellos mismos puedan mirar el borne de la batería o verificar la capacidad de carga del alternador, ese tipo de averías. Por cierto, tengo entendido que también conviene limpiar terminales y conexiones eléctricas. ¿Cómo se hace esto? A ver, por ejemplo, las baterías, bueno, normalmente suelen ir conectadas con dos bornes, ¿vale? A lo que viene siendo la batería. Esos bornes, pues lógicamente al tener el vehículo fuera en la calle o aunque esté en garaje, pero al ser dos componentes que siempre están conectados, pues lógicamente con las temperaturas se suelen sulfatar. Pues ¿cómo se pueden revisar? Pues levantando un poco lo que es la tapa de protección del positivo y el negativo de la batería y ver que esas conexiones están limpias. Que no están limpias y no sabemos muy bien cómo hay que limpiarlas, pues directamente vamos al taller y decimos, oye, por favor, ¿te importaría limpiarme? Y el taller se lo limpia fácil, sin problema. Muy bien. ¿Alguna otra acción que podamos tomar en el coche para ese mantenimiento? A ver, normalmente es lo que os digo, o sea, siempre intentar ver que los bornes de la batería están totalmente limpios. Al nivel del alternador, pues ver que no hay ningún tipo de bajada de tensión en el vehículo. O sea, a la hora de ir circulando o de poner las luces, si vemos que a lo mejor esas luces no tienen una potencia suficiente, pues ese tipo de acciones serían recomendables el fijarse, sobre todo cuando estamos que hemos comprado el vehículo y a partir del tercer, cuarto año, pues habría que revisar esos puntos porque
Normalmente una batería pues te suele estar durando unos 5 años aproximadamente. Obviamente, ese mantenimiento preventivo, como hemos dicho antes, va a evitar que el coche acabe en el taller. ¿Qué otros beneficios tiene ese mantenimiento? Bueno, pues como toda la prevención, lógicamente el objetivo de ellos es recibir unos beneficios. Pues la mayoría de ellos, pues vas a reducir, las averías inesperadas, o vas a evitar problemas como hablábamos antes en el tema del arranque, o vas a encontrar un beneficio a la hora de el rendimiento eléctrico, vas a tener una potencia más en lo que viene siendo la luz, sobre todo por las noches a la hora de ponerlas, y luego sobre todo que evitas el poder tener que destinar una cuantía económica a un coste de reparación, porque todo lo que puedas prever antes, pues lógicamente no se va a convertir en avería. Luego sobre todo lo más importante, que es pues la seguridad de nuestra conducción y del resto de la gente que utilizamos la carretera, claro. ¿Y cuáles serían esas señales que nos pueden indicar de que hay posibles fallos eléctricos en el coche, en el sistema? Pues lo que comentaba antes, un poco, por ejemplo, la dificultad al arrancar. Si tú cuando vas a arrancar el vehículo antes tardaba un segundo y de repente notas que tarda 1,5 segundos, 2 segundos, pues ahí puede ser que la batería esté perdiendo capacidad de carga, o el alternador al revés, que tenga algún tipo de error a la hora de poder proporcionarle la carga a la batería. También luego suele ser, mira, por ejemplo, yo siempre a las personas que empiezan en el tema del oficio de la mecánica, algo muy significante es por ejemplo, el olor. Casi todo el mundo hemos tenido un Scalestri de pequeño. El olor a Scalestri, ese es el olor, digamos, a cable como quemado. Pues si en algún momento olemos ese tipo de olor dentro del habitáculo, pues hay que ir al taller para que nos lo revisen. La caja de fusibles, que es fundamental. Para qué sirve cada fusible te lo dice el vehículo en su manual de reparación, que es fundamental. Y luego, lógicamente, pues si hay algún tipo de fallo, el testigo en el cuadro de mandos te va a saltar de la avería. Antes nos has comentado que hay que hacer, digamos, bueno, pues nos recomiendas acudir al taller, ¿no? Para que nos inspeccionen esa parte eléctrica del coche, pero ¿cada cuánto deberíamos hacer una inspección eléctrica básica de nuestro vehículo? A ver, si no hemos notado nada, lo recomendable suele ser cada 6 meses. Pero bueno, con la velocidad a la que nos movemos hoy en día, todos y todas, pues lo normal es que mínimo en la propia revisión que el fabricante nos exige, que suele ser cada año o cada 15.000, 20.000 kilómetros, ahí aprovechemos y le digamos al taller, por favor, ¿te importaría revisarme los componentes principales del sistema eléctrico? Y el taller, lógicamente, te los revisa. Estamos hablando con José Antonio García Saste, perito en Mobius para la prevención, para todos aquellos que se incorporan a esta conversación, y estamos hablando de cómo hacer ese mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos y electrónicos. Hemos conocido cuáles son esas acciones y también cuáles son los beneficios, además de cuáles son las señales. Entre ellas, de que algo puede estar mal, están los testigos que se encienden en el tablero del coche. Todo esto, José Antonio, tiene unos colores que cada uno de ellos tiene un significado diferente. Normalmente en la autoescuela, cuando nos examinamos del teórico, tenemos ahí, digamos, un recordatorio de qué es los diferentes testigos que aparecen en un cuadro de mandos de un vehículo. La mayoría de nosotros también tenemos en nuestra guantera o en la documentación del vehículo el manual del propio vehículo. Entonces, ahí sale muy bien explicado todo lo que son los colores y los posibles fallos. Pero, por ejemplo, el rojo siempre te va a indicar peligro o un fallo grave, y luego tienes diferentes colores como el amarillo, el naranja, el verde, el azul. En cuanto al rojo, ¿puede ser un fallo del sistema de frenos o qué tipo de cuestiones nos puede avisar? Eso es, o sea, un fallo rojo en el cuadro indica peligro. Entonces, si indica peligro, lo que tenemos que hacer es intentar detener el vehículo con la mayor seguridad posible, ¿vale? Una vez lo tengamos detenido, poder parar el motor casi siempre, porque puede ser o bien por un fallo de freno, porque el vehículo se haya sobrecalentado, por una presión de aceite baja, por cualquier problema grave de avería o de carga que disminuya la eficacia del coche.
En el caso de que sea amarillo o naranja, es similar en cierto modo también a un semáforo, ¿no? Es decir, no es el peligro, pero sí que es necesario revisar Esa es la idea. lo más pronto posible, ¿no? Eso es. La idea es esa, o sea, digamos que guardar la relación de colores con el resto de nuestras informaciones que recibimos a través de otros aparatos o de los propios semáforos. Uh-huh. El amarillo o el naranja en este caso te va a advertir, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que no hace falta que inmovilices el vehículo de forma inmediata, siempre por favor con seguridad, pero sí es cierto que hay que revisarlo, es decir, puede ser un fallo del motor por algún tipo de inyector o por algún tipo de otro componente, o el propio ABS o el control de estabilidad o cualquier sensor que pueda tener. Hoy en día los vehículos van equipados con muchísimos sensores. Cualquier tipo de avería no, digamos, inmovilizante, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y esa es amarilla o naranja. Ajá. En el caso de que sea el testigo verde, el funcionamiento es normal, es decir, el sistema está activado y funcionando correctamente. Uh-huh. Y en el caso de que sea azul... El verde es, perdona, Alfonso, el verde significa que todo está, nos informa que lo tenemos encendido y que funciona correctamente. Sin embargo, en el azul, aparte de que funcione correctamente, nos dice que estamos teniendo un componente del vehículo encendido y que tenemos, digamos, que estar atentos a que ese testigo, pues pueden ser, por ejemplo, la luz de carretera. La luz de carretera están permitidas circular con ellas, pero si viene alguien de frente o tenemos a alguien a unos metros de distancia cortos, le vamos a deslumbrar. Entonces, el testigo azul te va a avisar de que tienes las luces de largo alcance o las más convencionales denominadas largas, y nos informa el azul de que, bueno, está encendido, funciona correctamente, pero si no lo necesitamos hay que desconectarlo, ¿vale? Uh-huh. O sea, hay que intentar quitarlo. Bueno, pues hemos hablado con José Antonio García Sastre, perito Mobius para la prevención. Ya saben, esta empresa de servicios con base tecnológica que conecta reparación, siniestros, peritación y garantías mecánicas, y gracias a los cuales, a estos peritos, con sus consejos, pues estamos aprendiendo cuestiones muy interesantes para reducir tiempos de inmovilización de nuestro coche y, sobre todo, eliminar incertidumbres. José Antonio García Sastre, muchas gracias por habernos dado estas recomendaciones. Gracias a vosotros, y para cualquier cosa estamos aquí atentos. Muchas gracias.